¿Y si te dijera que Pinklin Thomas peleó contra Evander Holyfield después de sufrir un derrame cerebral? Eso es todo. Él lo está deteniendo. Angelo está deteniendo la pelea. Angelo Dundee le dijo al árbitro, eso es todo. No queremos más. O que literalmente estaba drogado cuando ganó el título de peso pesado. Todos conocen su nombre, y si tienes suficiente edad, recuerdas sus famosas guerras con Tyson y otras leyendas. Damas y caballeros, aquí está Pinklin Pink Thomas. ¿Quién golpea más fuerte? Pinklin. ¿Quién tiene la mejor mano izquierda? Rosadita. Él va a ser lamido. Pero ¿qué pasa con su caída, la controversia y la vida que lleva hoy? No estás tan familiarizado. Veamos entonces en qué se ha convertido este otrora formidable boxeador. Tenía las manos y los pies más rápidos y no había forma de que pudieran vencerme. El mundo del boxeo veía los pantalones cortos rosas y el potente jab de izquierda, pero nunca vieron la verdadera pelea que ocurría fuera del ring. Mientras intercambiaba golpes con campeones, un oponente mucho más letal acechaba en su esquina, uno que casi lo destruiría. ¿Creerías que un niño de 12 años que se inyectaba heroína algún día llevaría el cinturón de campeón de peso pesado? Porque ahí es exactamente donde comienza nuestra historia. Antes de que Pinklin Thomas se hiciera famoso, solo era otro chico de Pontiac, Michigan. Pero esto es lo que hace que su historia sea tan trágica. Thomas no era un chico de la calle sin opciones. Tenía una familia estable de clase media, donde se enseñaban valores y los padres trabajaban duro. No había un hogar roto, ni una historia trágica, ni un sistema al que culpar. Entonces, ¿cómo un chico con una vida decente termina en un camino tan oscuro? Tomando todas las decisiones equivocadas posibles. A los 14 años, no solo estaba experimentando, ya era adicto. No era el tipo de adicto que solo prueba los fines de semana. El tipo de persona que se despierta necesitando una dosis más que comida. El tipo de persona que hará cualquier cosa para evitar la enfermedad que aparece cuando desaparece el efecto. Y me refiero a cualquier cosa. Robos graves. Crímenes violentos. Thomas no solo perdió su infancia por la heroína, sino que la quemó hasta los cimientos. Piénsalo por un segundo. Un adolescente tan adicto, tan desesperado por las drogas que comenzó a robar a las mismas personas que lo habían visto crecer. Su propio vecindario se convirtió en su terreno de caza y en su prisión. Había gente poderosa que quería verme muerto, admitió más tarde. Esto no era una rebeldía adolescente. Esto era cuestión de vida o muerte. Mientras otros chicos se preocupaban por la tarea y los enamoramientos del instituto, Thomas se escondía detrás de edificios, evitaba a viejos amigos y huía de los traficantes de drogas que querían deshacerse de él. Incluso las fuerzas del orden tenían archivos sobre él. Y lo peor de todo, nada de eso era suficiente. La heroína seguía teniendo control sobre él, siempre exigiendo más. Más dinero, más delitos, más riesgos. El caos de su adolescencia creó una realidad en la que sobrevivir se convirtió en su trabajo de tiempo completo. Lo que resulta especialmente llamativo de sus primeros años es la diferencia en comparación con la mayoría de los campeones. Mientras sus futuros rivales aprendían a lanzar jabs correctamente, Thomas estaba aprendiendo a evitar ir a la cárcel. Él aprendía rutas de escape, no juegos de pies. El boxeo no lo encontró hasta mucho después. De hecho, ni siquiera fue idea suya. Cuando la adicción y un historial delictivo cerraron la mayoría de los caminos en la vida, el boxeo apareció como una salvación improbable. La mayoría de los boxeadores provienen de orígenes difíciles. Pobreza, hogares rotos, un sistema en su contra. Thomas no tenía nada de eso. No había ninguna excusa ambiental. No había una historia trágica que lo empujara a la adicción. Solo malas decisiones, tomadas una y otra vez hasta que casi no quedó salida. Eso es lo que hace que su historia sea tanto trágica como inspiradora. Porque, de alguna manera, a pesar de todo, encontró la forma de salir adelante. Pero no te equivoques, esos primeros años de adicción proyectaron una sombra sobre su carrera. Incluso mientras ascendía en las filas de los pesos pesados, sus demonios nunca lo abandonaron. Los oponentes en el ring eran peligrosos. Claro, dejaban moretones, pero la batalla que ocurría fuera de él, esa dejaba cicatrices que nunca sanarían por completo. Esa pelea era mucho más mortal. Las mismas manos que una vez ataron venas terminarían siendo levantadas en señal de victoria como campeón mundial de peso pesado.
Piensa en esta contradicción por un momento. Pinklin Thomas no estaba peleando limpio en ningún sentido de la palabra, ni fuera del ring y muchas veces ni siquiera dentro de él. Y aún así, para 1984, su impecable récord de 24-0-1 le había ganado una oportunidad por el título de peso pesado. Una oportunidad por el título que nadie vio venir. Mientras el caos y la adicción dominaban su vida fuera del ring, entre las cuerdas el ruido se calmaba. Incluso con las drogas todavía corriendo por sus venas, el ring de boxeo se convirtió en su santuario. El círculo cuadrado le dio algo que nunca tuvo en ningún otro lugar. Objetivo, erección y, por breves momentos, paz. No tenía sentido, pero nada de lo que se decía del ascenso de Thomas lo tenía. La mayoría de los campeones pagan su derecho de piso en el boxeo amateur, perfeccionando su técnica a lo largo de decenas, a veces cientos, de peleas antes de volverse profesionales. ¿Thomas? Él tuvo 3. Eso es como intentar hacer una cirugía cerebral después de un seminario de fin de semana. Para cuando se volvió profesional en 1978, las expectativas eran, seamos honestos, inexistentes. Era un novato en el boxeo, nadando entre tiburones. Nadie lo entendía. Pero pelea tras pelea, Thomas seguía ganando, armando una racha invicta que obligó al mundo del boxeo a prestarle atención. Su ascenso en las clasificaciones literalmente desafiaba la probabilidad. Incluso mientras escalaba en la categoría de peso pesado, a menudo entrenaba drogado, a veces incluso subiendo al ring con heroína aún en su sistema. Esos pantalones cortos rosas se convirtieron en su sello, una distracción llamativa. Mientras los comentaristas hablaban de su atuendo único en el ring, pasaban por alto la mirada vidriosa, el comportamiento errático, los momentos en los que parecía perdido entre asaltos. Su secreto permanecía oculto detrás de un potente jab de izquierda. Era preciso, dominante y le permitía controlar la distancia y esconderse de sus oponentes. Para agosto de 1984, Thomas había acumulado un récord de 24-0-1. El mundo del boxeo ya no podía ignorarlo, aunque muchos expertos aún dudaban de él. Y aún así, cuando llegó la oportunidad, Thomas hizo lo que siempre hacía. Desafió las probabilidades. Tim Witherspoon estaba frente a él por el Campeonato Mundial de Peso Pesado del CMB y no fue una pelea bonita. 12 asaltos agotadores después, el hombre que no tenía nada que hacer en ese ring levantó la mano en señal de victoria. Pinklin Thomas era el campeón mundial de peso pesado y aún ocultaba un secreto que podría haberlo destruido. Su primera defensa del título contra el excampeón Mike Weaver en junio de 1985 mostró a Thomas en su punto más alto. Su jab de izquierda controló la pelea hasta que, en el 8º asalto, Thomas lanzó un golpe perfectamente sincronizado que derribó a Weaver. La victoria silenció a los escépticos. Los críticos que cuestionaban su legitimidad no tuvieron más remedio que reconocer la verdad. Pinklin Thomas no era solo un campeón. Era uno de los mejores pesos pesados de su época. Los analistas de boxeo elogiaban sus habilidades técnicas y su compostura, sin saber que el hombre al que analizaban estaba luchando contra un oponente mucho más peligroso que cualquiera de los que enfrentó en el ring. Por un fugaz momento en la historia del boxeo, Thomas se mantuvo en la cima de la división de los pesos pesados. Pero cada defensa de su título no era simplemente contra un oponente. Era una batalla contra una adicción que seguía consumiéndolo fuera del foco de atención. Y pronto, la doble vida que había construido cuidadosamente estaba a punto de venirse abajo. Aunque las apuestas lo favorecían ampliamente para retener su título contra Trevor Berbick, los más cercanos al campeón conocían un secreto devastador. El hombre que defendía el título más prestigioso en el deporte ni siquiera podía concentrarse lo suficiente como para prepararse para la pelea. En cambio, estaba dedicando su energía a un extraño negocio secundario que dejaba perplejos a los entendidos del boxeo. ¿Adivinas de qué se trataba? Vender casetes de música hechos en casa por $5. Lo escuchaste bien. Mientras Berbick se preparaba para arrebatarle el título, Thomas buscaba la vida como artista en apuros. Si eso no te dice en qué andaba su cabeza, nada lo hará. Sus prioridades se estaban desmoronando y su carrera también. El caos no terminó con el desvío musical.
La esquina de un boxeador campeón es un territorio sagrado. Es el único lugar donde se supone que todo debe tener sentido. Pero cuando Thomas subió al ring contra Berbick en 1986, su legendario entrenador, Angelo Dundee, el hombre que había guiado a Muhammad Ali hacia la grandeza, no estaba por ningún lado. Su relación se había deteriorado tanto que Dundee, uno de los segundos más leales del boxeo, no pudo estar al lado de su boxeador durante lo que debió ser un momento decisivo. Y así, de repente, el campeón entró a la pelea más importante de su vida completamente solo. El dinero que debería haber asegurado el futuro de Pinklin Thomas se convirtió en el combustible de su caída. Con el flujo de efectivo, su adicción a la cocaína se disparó, sin límites, sin control. Solo una adicción pura y desbordada. El entrenamiento pasó a ser una idea secundaria. La noche de la pelea, los fanáticos miraban confundidos. El boxeador disciplinado y técnicamente sólido había desaparecido, reemplazado por una sombra distraída y sin preparación. Thomas se movía con lentitud, desconectado, como un boxeador atrapado dentro de su propio cuerpo. Berbick vio la debilidad y se puso a trabajar. 12 rondas después, el título había desaparecido. Y con ello, el lugar de Thomas entre la élite del boxeo. Lo bueno es que no desapareció. Se recuperó y consiguió 3 victorias consecutivas, reconstruyendo lo suficiente su reputación como para ganarse una oportunidad ante la nueva y aterradora fuerza de este deporte. Hierro, Mike Tyson. Era 1987 y Tyson estaba avanzando en la división de peso pesado como una sierra mecánica. Pero justo cuando necesitaba estar en su mejor momento, ocurrió un desastre. Una vieja lesión en el hombro resurgió, dejándolo casi incapaz de lanzar su mano derecha. Angelo Dundee, quien había regresado a la esquina de Thomas, le suplicó que cancelara. Angelo quería cancelar la pelea contra Tyson por mi hombro, reveló Thomas más tarde, pero la desesperación vuelve imprudentes a los hombres. Sabía que los grandes pagos se estaban acabando. Puede que no tenga otra oportunidad, razonó. Así que, contra el peso pesado más destructivo de su generación, subió al ring prácticamente con un solo brazo. El resultado fue tanto predecible como extraordinario. Tyson entró como una bola de demolición, derribando a Thomas por primera vez en su carrera. Se tambaleó por el impacto, pero se negó a quedarse en la lona. Sin embargo, en una muestra de coraje que más tarde le ganaría el respeto de Tyson, Thomas terminó de pie. Pero aunque su negativa a rendirse demostró un coraje extraordinario, lo que sucedió después reveló algo mucho más inquietante. Durante 3 días después de la pelea con Tyson, Thomas desapareció, no solo del boxeo, sino de la realidad misma. Una desaparición impulsada por la cocaína tan severa que no tenía memoria de dónde estuvo ni de lo que hizo. Esto era la adicción en su forma más peligrosa, un hombre borrándose activamente a sí mismo. Pero lo verdaderamente impensable aún estaba por venir. En 1988, mientras se preparaba para su combate contra la estrella en ascenso, Evander Holyfield, Thomas sufrió un derrame cerebral. Para cualquier atleta, esto significaría atención médica inmediata y conversaciones sobre el retiro. Pero para Thomas, significó algo completamente diferente: engaño. En lo que solo puede describirse como uno de los encubrimientos más peligrosos del boxeo, Thomas tomó la decisión de ocultar su derrame cerebral a las autoridades del boxeo. Un hombre con daño cerebral confirmado entró deliberadamente al ring con uno de los guerreros más fuertes y despiadados del boxeo. Esto no era valentía, era suicidio. Expertos médicos confirman, boxear tras un derrame cerebral es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Presión arterial elevada, trauma en la cabeza, cualquiera de estos podría haber desencadenado hemorragia, convulsiones o, peor aún, muerte. Thomas no solo arriesgaba su carrera, estaba apostando con su vida. Y cuando subió al ring contra Evander Holyfield, todo sucedió exactamente como cabía esperar. El boxeador hábil, que alguna vez llevó la corona de los pesos pesados, había desaparecido. En su lugar estaba una sombra comprometida, moviéndose lentamente mientras Holyfield lo desmantelaba durante 7 brutales asaltos. El hombre que alguna vez se enfrentó cara a cara con los mejores del mundo ni siquiera pudo ofrecer una pelea competitiva. Fue difícil de ver.
Y para Angelo Dundee, el hombre que alguna vez lo guió hacia un título mundial, fue insoportable. Después de ver a su boxeador recibir castigo innecesario, dejó clara su postura. Era hora de colgar los guantes. Cuando el hombre que entrenó a Muhammad Ali y Sugar Ray Leonard dice «se acabó», se acabó. Tras la derrota ante Holyfield, Thomas desapareció por completo del boxeo. Durante casi 2 años, su nombre desapareció de las carteleras. Su adicción se profundizó. El dinero de su campeonato se esfumó. Cuando regresó en 1990, el mundo del boxeo fue testigo de su dolorosa transformación. Mike Hunter, Riddick Bowe, Tommy Morrison, nombres que no habrían representado un problema para la mejor versión de Thomas. Ahora lo desarmaban con facilidad. Para los entendidos del boxeo que recordaban su mejor momento, su jab preciso, su elegante juego de pies, su devastadora derecha, esto era imposible de ver. Esto no era solo un campeón fuera de su mejor momento. Era un boxeador cuyo cuerpo había sido devastado por la adicción y las catástrofes médicas. La tragedia se profundizó cuando Thomas se convirtió exactamente en lo que más temen los boxeadores veteranos, un oponente. El ex campeón ahora era solo una victoria asegurada para otro. Pasar de campeón mundial a ser un escalón para otros ya era bastante malo, pero lo que sucedió después de que colgó los guantes en 1993 hace que su declive en el ring parezca solo una pelea de calentamiento, porque 6 años después de su retiro, con un respetable récord de 43-7-1 a sus espaldas, Thomas no era solo un campeón olvidado. Estaba muriendo y ni siquiera lo sabía aún. El golpe de knockout llegó en 1999 y no lo dio el puño de un boxeador, sino el diagnóstico de un médico. Pinklin Thomas tenía hepatitis C, un virus implacable que llevaba décadas devastando silenciosamente su hígado, un sombrío recuerdo de aquellas agujas sucias durante sus años de consumo de drogas. Esto no era solo otro revés, otro golpe. Era una posible sentencia de muerte. Cuando los médicos le hicieron pruebas, quedaron atónitos. El conteo de su hígado se había disparado a millones, una cifra tan alta que los profesionales médicos se maravillaban de que aún siguiera respirando. Piensa en eso. Durante esas peleas por el campeonato, esas batallas con Tyson y Holyfield, un virus letal lo había estado destruyendo por dentro. Los médicos no lo endulzaron. Thomas tenía suerte de estar vivo. El tratamiento fue tan brutal como cualquier castigo que hubiera recibido en el ring. La terapia con interferón no eran suaves pastillas para tragar con el desayuno. Eran inyecciones agonizantes que lo obligaban a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Cada aguja que lo salvaba era un amargo recordatorio de las agujas que casi lo matan. Por primera vez, Thomas no podía golpear, esquivar ni moverse para salir de los problemas. Este oponente jugaba sucio, atacando sus órganos en vez de su barbilla. Y a diferencia de esas peleas donde eventualmente sonaba la campana final, esta batalla se prolongaba día tras día sin un árbitro que interviniera cuando las cosas se ponían demasiado difíciles. El diagnóstico lo obligó a enfrentar una dura verdad. ¿Recuerdan cómo a veces hablamos de que los atletas pagan un precio por la grandeza? Bueno, ahora Thomas estaba pagando. No en derrotas por títulos ni en campos de entrenamiento, sino con su salud, su futuro y todo lo que le quedaba. Todos esos años de abuso de drogas finalmente le pasaron una factura imposible de ignorar. Durante estas horas más oscuras, 2 personas resultaron cruciales para cualquier posibilidad de supervivencia que aún le quedaba. Su esposa, Dawana, demostró una lealtad pocas veces vista en las historias del boxeo. Ella se quedó cuando el dinero se acabó, cuando la gloria se desvaneció, cuando el hombre con el que se casó apenas se sostenía. Se negó a tirar la toalla cuando la mayoría lo habría hecho. El agotador tratamiento le dio a Thomas horas interminables para reflexionar sobre lo que pudo haber sido. El reinado como campeón que podría haber durado años en vez de meses. La fortuna que podría haber asegurado. Pero en medio de esta dolorosa introspección llegó una revelación. Todavía tenía algo que dar, aunque no fuera en el ring. «Tuve suerte de estar vivo hoy», dijo después. Esa afirmación era más que palabras.
Fue el primer golpe real que Thomas había lanzado en años. Quizás por primera vez desde sus días de campeón, se comprometió con una pelea, no por dinero ni gloria, sino por su propia existencia. Mientras el ex campeón luchaba por salvar su propia vida, ocurrió algo inesperado, una historia de redención como ninguna otra que el boxeo hubiera visto antes, comenzó a tomar forma. El mismo hombre, que alguna vez no pudo mantenerse limpio el tiempo suficiente para cumplir su potencial como campeón, estaba a punto de lanzar una contraofensiva contra la adicción. Eso terminaría tocando más vidas que cualquier defensa de título jamás podría. Cuando finalmente se disipó la niebla de la adicción, Thomas se encontró en una encrucijada. Su carrera en el boxeo había terminado. Sus días de campeón eran un recuerdo lejano. Pero en ese momento de claridad vio que surgía un propósito de su dolor. En 1998 fundó Project Pink, que significa Orgullo en los Niños del Barrio, una organización con una misión. Esa misión le tocaba más de cerca que cualquier oponente que hubiera enfrentado. La misión: mantener a los niños alejados de las drogas. Darles boxeo, disciplina y esperanza antes de que la adicción tuviera la oportunidad de arrebatárselos. ¿Recuerdas cómo Thomas una vez se escondía en su propio barrio cuando era adolescente? Ahora regresaba a barrios similares, no para esconderse, sino para erguirse como una advertencia y un faro de esperanza. Cuando un ex campeón de peso pesado entra en una sala y les cuenta a los niños que se inyectaba entre combates de campeonato, ellos escuchan de una manera en que nunca escucharían a sus padres o maestros. Durante los últimos 25 años, Thomas ha mantenido su sobriedad mientras se convertía en algo que nunca tuvo en su propia juventud: un mentor. En el gimnasio de boxeo de la universidad en Melbourne, Florida, creó un santuario donde los adolescentes con problemas encuentran mucho más que solo técnicas de boxeo. Descubren estructura, disciplina y, lo más importante, a alguien que realmente comprende sus luchas sin juzgarlos. Tenemos que mantener a nuestros hijos alejados de las drogas y el alcohol y brindarles el apoyo, la orientación y el amor que necesitan, dice él. Sus palabras golpean más fuerte que cualquier puñetazo, no por sus credenciales en el boxeo, sino porque él lo vivió. Antonio Tarver, ex campeón de peso semipesado, es la prueba viviente del impacto de Thomas. Él le atribuye haber cambiado el rumbo de toda su vida. Así es como se construyen los legados. Un campeón creando a otro, no solo en el boxeo, sino en la vida. Lo que hace que el enfoque de Thomas sea particularmente efectivo es su negativa a edulcorar su historia. Cuando visita escuelas, grupos juveniles y centros comunitarios, comparte la verdad sin filtros, las marcas de agujas, las oportunidades perdidas, las consecuencias para la salud que lo persiguen hasta el día de hoy. Es crudo, pero es real. Y por eso funciona. La ironía no le pasa desapercibida. Las mismas experiencias que casi lo destruyeron se han convertido en su activo más valioso para conectar con jóvenes en problemas. Los chicos, que normalmente ponen los ojos en blanco ante las figuras de autoridad, se inclinan hacia adelante cuando él habla, reconociendo a alguien que ha recorrido el camino que ellos están considerando. A los 68 años, Thomas ya no parece la figura imponente que alguna vez compartió el ring con la élite del boxeo. Los años de abuso de sustancias y problemas de salud, ambas batallas han dejado huella, pero a los ojos de los jóvenes a los que orienta, posee algo mucho más valioso: una autoridad moral ganada a través del sufrimiento y la redención. La fundación que él construyó ha guiado a innumerables jóvenes hacia mejores caminos, transformando a un hombre que antes era conocido por su autodestrucción en un pilar de la comunidad. Y aquí está el asunto: su segundo acto ha superado al primero, porque a veces las victorias más significativas de la vida no vienen acompañadas de cinturones. Llegan mucho después de que suene la campana final. Cuando un boxeador entra al Salón de la Fama del Deporte de la Costa Espacial, uno podría esperar que sea por sus golpes, no por su propósito. Pero en 2019, Pinklin Thomas fue honrado no por lo que hizo dentro del ring, sino por lo que ha hecho fuera de él.
Ese es el verdadero legado de Pinklin Thomas, no el cinturón de campeón que alguna vez llevó, sino por las vidas que ha transformado desde que colgó los guantes. Sabes, la mayoría de los boxeadores son recordados por sus peleas más grandes, pero a Thomas se le recordará por su mayor pelea de todas, la que libró contra sí mismo, la que finalmente ganó. En esa victoria no solo se salvó a sí mismo, creó un modelo que está salvando a otros. ¿Y acaso eso no vale más que cualquier título? La historia de Pinklin Thomas no trata solo de boxeo. Se trata de supervivencia, redención, segundas oportunidades. Así que ahora te lo dejamos a ti. ¿Crees que Thomas merece más reconocimiento como boxeador? Y más importante aún, ¿su impacto después del boxeo significa más que el título que alguna vez llevó? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana, porque tenemos más historias increíbles e inéditas del boxeo que vienen en camino.